Bonjour et bienvenue. Hola y bienvenidos a este curso de introducción a la lengua francesa. A lo largo de 20 vídeos y de 20 unidades vamos a hacer un breve recorrido por los principales aspectos lingüísticos y gramaticales de la lengua francesa. Espero que después de hacer este curso os animéis a seguir estudiando francés, bien en la propia Universidad de Alcalá o bien en cualquier otro tipo de institución. Comenzamos, on commence. ¿Qué es el francés? Bueno, el francés es básicamente la evolución del latín hablado en la Galia que ha llegado hasta nuestros días. Igual que el español actual sería la evolución del latín hablado en Castilla en la Edad Media. Bien, sin embargo, tenemos que tener claro que el latín que se hablaba en aquel entonces no es el latín que habéis estudiado en el instituto en algunos casos, en algunas secciones de bachillerato, sino el latín vulgar. Esto es el latín que hablaba la gente que colonizó esas provincias. En el caso de Francia es la provincia de la Galia. Si os suenan los personajes de cómic, Asterix y Obelix eran galos, es decir, eran la población que existía previamente a la colonización romana. Pues bien, el francés es realmente la evolución del latín vulgar en contacto con la lengua de esos habitantes en la región de Île-de-France. Île-de-France, isla de Francia, es la región cuya capital es París. Se sitúa más o menos en la parte norte de la actual Francia. Obviamente, por motivos de prestigio político y de importancia económica de París como sede de la corte del Reino de Francia y posteriormente pues, de todo el poder político y económico del Reino francés, va a extenderse sobre todo hacia el sur a las distintas regiones que hoy por hoy conforman Francia, la República Francesa. Bien, decíamos que el francés es una lengua románica, es una lengua hermana, ¿no?, si me permitís la metáfora, del español, del italiano, del portugués, del rumano, del catalán. Esto va a tener para nosotros una clara ventaja, que va a ser, como mencionaremos en otro vídeo, va a ser la facilidad, digamos, entre comillas, para un español de poder comprender el francés o de poder expresarse en francés con mucha más rapidez que en un idioma que no tuviera una relación de parentesco con el español. Bien, vamos a ver simplemente un par de ejemplos que tenéis en el documento anexo a este vídeo. En el caso del latín farinam tenemos farine en latín, harina en español, y he añadido el italiano farina para que veáis un poco las diferencias. Sí, el italiano y hasta cierto punto el español son más conservadores con respecto al latín porque mantienen una forma que se parece mucho más, el francés ha cambiado, sobre todo vais a notar esta R y la E final que casi no se pronuncia, farina. Lo mismo va a pasar en el siguiente ejemplo, ¿no? El vinum latino va a ser vino en español, vino en italiano, donde se reconoce claramente su origen latino, y va a ser vin en francés, con esta vocal nasal que no existe en español, de la que hablaremos también en otro vídeo. Sin embargo, veis que en este caso la escritura sí que delata el origen latino de la palabra. Bien, por ejemplo, pensemos también en fromage, que es el formaggio italiano, si estáis familiarizados con esta palabra de pizzerías, etc. Bien, en cuanto al desarrollo histórico del francés, decíamos que se había desarrollado desde el latín vulgar hablado en la región de la Galia. Si pensamos que el Imperio Romano desaparece en el siglo V, bueno, pues ese territorio sigue hablando una especie de latín que ya cada vez va a evolucionar, y en el siglo IX, en torno al 842, tenemos los juramentos de Estrasburgo, que se pueden considerar un primer ejemplo de lengua romance. Es decir, ya no era latín, sino que era algo que va a dar paso posteriormente al francés. El francés se oficializa en el siglo XVI, gracias al edicto de Vieux-Cotterêts. ¿De acuerdo? Después, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, en 1789, se propone un Estado francés más centralizado, jacobino, que se dice
en francés. Y para la creación de este Estado moderno centralizado va a ser muy importante el papel del francés frente a las otras lenguas regionales de lo que entonces era Francia, que van a perder importancia tanto en la esfera pública como en la esfera de otros ámbitos como la educación. Es decir, todo se va a hacer en francés. Durante el siglo, precisamente el siglo XVIII, con los valores de la Ilustración, que son principalmente surgidos en Francia, en el siglo XIX el francés va a conocer una época de esplendor tanto cultural como de importancia internacional. Va a ser la lengua de la diplomacia y va a ser una lengua cuya difusión va a estar muy marcada por la importancia y por la brillantez de la cultura francesa del siglo XIX. Sin embargo, vemos que hoy por hoy, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, es el inglés el que ocupa esta plaza preponderante. Pero seguiremos hablando de otros aspectos relacionados con el francés en vídeos posteriores. Muchas gracias, merci beaucoup y hasta la próxima. À la prochaine. Au revoir.